Hoy vamos a trabajar el capítulo 1. Quiero que usted preste mucha atención a todo lo que vamos a aprender acerca de esta epístola del apóstol Santiago. Quiero antes que todo que te suscribas, que comentes, que le des me gusta y que lo compartas para que otras personas tengan acceso a esta maravillosa enseñanza que vamos a tener hoy. Así que quiero pedirte, por favor, que lo compartas con tu gente. En el capítulo 1, quiero que vayas a la Biblia conmigo, por favor, y que leamos juntos. Esta es la versión Palabra de Dios para todo, porque es una versión más sencilla para usted, para mí. Así que vamos a desglosar verdaderamente, de una manera suave y despacio, todo lo que el apóstol Santiago nos quiere dejar como una enseñanza. Estimados hermanos del pueblo de Dios, que está disperso por el mundo, un cordial saludo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo que Santiago nos habla. Dice, fe y sabiduría. Amados hermanos o hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Amados hermanos, el apóstol Santiago nos dice a la iglesia, a todos los dispersos o a los hermanos que estamos en todas las partes del mundo, esta carta está escrita no para los hermanos de Jerusalén, sino para que se lea de manera universal en cualquier lugar donde haya un cristiano creyente en Cristo, no importa el lugar donde éste viva. Y una de las principales cosas es que nos dice que no nos sorprendamos, como dice aquí, que nos alegremos cuando estemos en diversas pruebas, pero cuando estas pruebas están como, como responsabilidad o como consecuencia de ser cristiano, ya que él también habla sobre eh, si alguno es probado o es atribulado, pero no es atribulado por causa de la palabra, pues tendría en sus manos las propias consecuencias de sus malas acciones. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago, lo que nos habla aquí es que aprendamos a vivir conforme a las escrituras y que a través de ellas vamos a ser probados y vamos a pasar tribulaciones, a pasar dificultades por causa de la palabra de Dios. Pero esto nos conllevará más que todo a un desarrollo de nuestro carácter en Cristo Jesús. O sea, no porque tú estés en prueba, no porque tú estés pasando por una situación difícil, significa que Dios se ha olvidado de ti. Si tú estás conforme a las Escrituras, Dios está trabajando en tu carácter, formándote por medio de estas dificultades que tú como iglesia puedes estar pasando. Así que continuemos. También nos exhorta aquí que, que tengamos paciencia, porque si tenemos paciencia, el resultado de nuestra paciencia va a ser que nos convertiremos en cristianos verdaderamente maduros y sin defectos. O sea, vamos a alcanzar un nivel de madurez mayor. Las circunstancias negativas de nuestra vida, lo que van a formar en nuestro carácter y así también formar en nosotros nuestra, de tal manera que los defectos que tenemos como cristianos van a ser eliminados poco a poco por medio de las circunstancias que van a suceder en nuestra vida. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. ¿Quién de nosotros no ha pedido sabiduría o no ha tenido falta de sabiduría? Cada uno de los creyentes que estamos en el mundo atravesamos por diversas cosas en la vida que ciertamente tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría para el trabajo, sabiduría para las decisiones que tenemos como padres, como hermanos, como siervos de Dios, como personas en ciertas situaciones de la vida. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. El apóstol Santiago quiere que tú y yo, cuando necesitemos hacer algo importante, pidamos a Dios la dirección para que Él nos dirija conforme a su palabra y conforme a su propósito. Tenemos nosotros que conocer cuál es el propósito de Dios en cada situación antes de tomar una decisión importante en nuestra vida. Y Él dice que si tenemos necesidad de sabiduría, si no sabemos qué hacer en un determinado momento de nuestra vida, en ese momento determinado, cuando no sabemos qué hacer, es ahí donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría y pedirle al Señor que nos muestre el camino y que nos diga qué debemos hacer. Amén.
Entonces, dice también, le pidamos a Dios sabiduría, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. Y el que duda es como la ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor. Lo primero es que debemos saber qué queremos hacer o qué queremos lograr para poder pedirle con sabiduría y con una determinación clara. Porque si ni sabemos lo que queremos, si no sabemos a dónde vamos, entonces cuando vamos a pedir, estamos pidiendo ambivalente, en doble ánimo, sin conocimiento, inestable. Y cuando somos inestables, el apóstol Santiago lo que quiere pedirnos que tratemos de quitar ese doble ánimo, esa inestabilidad, esa bipolaridad que hay en nuestra vida, ya que esto puede causar problemas en nuestra vida. Porque si tú le pides a Dios algo que te lleve a un lugar o que haga algo contigo, y ciertamente Dios te lleva a ese lugar, pero luego tú decides que ese no es el mejor lugar para ti, entonces te vas a tener a sentirte confundido. Vas a llegar al punto donde vas a tener, hoy pides una cosa, mañana Dios quizás te la concede y mañana vas a querer otra y vas a sentirte insatisfecho. El Señor quiere que antes de todo tú resuelvas el problema de tu inestabilidad, porque por más que tú quieras, si Dios te concede todos tus caprichos en el momento que tú le pidas, pues entonces el propósito de Dios no se va a cumplir en tu vida. Y quiero que entendamos que la Biblia nos dice claro que el propósito de Dios está por encima del propósito tuyo, el propósito o las metas que tú tienes. Por eso es importante que sepamos cuál es el propósito de Dios. Porque si tú no conoces cuál es el propósito de Dios y tu propósito está divorciado del propósito de Dios, todo lo que tú le pidas a Dios, Él no te lo concederá. ¿Por qué? Porque hay una regla principal, y te lo voy a poner aquí, y es que la Biblia dice que todo lo que le pidamos a Dios creyendo conforme a su voluntad, Él nos oye. No es, oiga bien, muchas veces tomamos un texto y fuera de contexto podemos decir, no, porque todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo concederá. Hay un texto que dice eso, pero que el apóstol Santiago aclara aquí, que, y también dice el apóstol Juan, que cuando tú le pides a Dios conforme a, y esa petición está conforme a la voluntad de Dios, Él te la dará. Porque el propósito de Dios por encima de tu propósito está para Dios. O sea, tú quizás tienes sueños, tienes metas, tienes anhelos. Y si esos propósitos te alejan de la salvación, te alejan de la bendición de Dios, ¿tú crees que Dios te la va a dar aún sabiendo Él que te vas a perder? Aún sabiendo Él que te vas a apartar. Pues lógicamente Dios en su amor, como te conoce y como conoce todas las cosas, no te va a dar esas cosas, ya que esas cosas pueden ser parte de tu perdición o de tu maldición. Por eso es que en muchas ocasiones Dios no nos da aquellas cosas que nosotros no que le pedimos. Dice el verso 7, no sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Hay un punto bien importante. Como cristianos debemos de pedirle a Dios una estabilidad, una constancia. Debemos de pedirle al Señor, Señor, hazme una persona estable, emocional, espiritualmente, y que en todo lo que yo emprenda, yo, antes de emprender algo, yo tenga una claridad de lo que yo quiero en mi vida. Yo conozco muchos cristianos, muchas personas normales, que empezamos una carrera y luego nos pasamos de una carrera a otra. Hay un punto bien importante. Como cristianos debemos de pedirle a Dios una estabilidad, una constancia. Debemos de pedirle al Señor, Señor, hazme una persona estable, emocional, espiritualmente, y que en todo lo que yo emprenda, yo, antes de emprender algo, yo tenga una claridad de lo que yo quiero en mi vida. Yo conozco muchos cristianos, muchas personas normales, que empezamos una carrera y luego nos pasamos de una carrera a otra, luego de otra a otra y de otra a otra, y perdemos no solamente tiempo, perdemos dinero. Y al final
nos desencantamos porque no logramos éxito. Porque el hombre, cuando no ve resultado en lo que hace, llega a un punto donde se desanima y suelta todo. Entonces, ¿por qué es importante saber lo que queremos? Porque cuando sabemos lo que queremos, lo vamos disfrutando y a la vez vamos viendo que vamos alcanzando un éxito. Yo conozco una joven cristiana de hace muchos años atrás, más de 20 años, que ella le faltaban 5 materias para terminar, o 5 o 3 materias le faltaban para terminar ingeniería civil. Señores, esto es algo increíble. Esto es una carrera que le viene bien, le puede producir mucho dinero a esa persona. A ella le encantaba mucho diseñar, mucho crear, mucho esas cosas. Y luego, hermanos, cuando le faltaba tan poco, estaba tan decidida a dejar eso porque ella entendía que no era lo que ella quería para ella, no era a lo que ella quería dedicarse toda su vida. Y se fue por la parte de la publicidad. Y se fue a la parte de la publicidad y empezó a crear t-shirts, empezó a crear muchas cosas cristianas, incluso creó una marca. Y eso, hermano, para ella fue algo interesante, algo bonito. Pero yo mismo decía, wow, pero yo prefiero terminar esta ya, que me queda poco, y luego seguir con la otra. Sin embargo, ella tomó la decisión de no continuar y se fue a estudiar de cero esa carrera que en otra universidad, que creo que no le convalidaban algunas materias, o creo que ninguna, porque no eran compatibles las cosas. Pero el punto es, hermano, es que nosotros tengamos claro lo que nosotros queremos en la vida. Entonces, aquí viene el apóstol Santiago, nos habla en el resumen de que tengamos fe, de que sepamos lo que queremos y de que cuando pidamos tengamos claridad lo que queremos en nuestra vida. Este es el primer resumen que hacemos de los primeros 7 versos del capítulo 1 de la epístola de Santiago. Pero cuando nos referimos a la otra parte, los versos del 9 al 11, el Señor habla aquí, el apóstol Santiago nos exhorta, es mejor ser rico o pobre, dice aquí, según la versión Palabra de Dios para Todos. El hombre de condición humilde no se avergüenza de ser pobre, dice, porque Dios lo ha hecho, lo ha puesto en un lugar de honor. El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, hace calor y se seca la hierba, la flor cae y ahí termina su hermoso aspecto. Así que también con los ricos, en medio de sus vidas ajetreadas, perecerán. El Señor nos aconseja por medio del apóstol Santiago que no pongamos nuestras riquezas, que no pongamos nuestra confianza en la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu confianza en la riqueza o te atareas tu vida o como dice, te afanas por lograr esas cosas materiales, esas cosas materiales desaparecerán y puede que tú mismo puedas desaparecer juntamente con esas cosas. Por lo tanto, lo que Dios quiere que tú y yo sepamos en este punto es que el fin de las cosas materiales va a llegar. Y si nos enfocamos en las cosas materiales, las cosas que son tangibles pero perecederas a la vez, que no son eternas, que no duran, que no van más allá de esta vida, si nosotros nos afianzamos de esas cosas, pues vamos a perecer junto con las cosas que estamos agarrados de ellas. Así como esas cosas naturales perecen, la riqueza, como la flor, dice la flor hermosa, que todos nos admiramos, la belleza de la flor. Pero al final, dice la Biblia, que al final todo esto va a perecer. Perece el rico con su riqueza. Miren lo que sucedía en las antigüedades, aquellas civilizaciones antiguas. Los faraones, para poner un ejemplo, cuando morían, se llevaban con ellos todas sus riquezas, se llevaban con ellos un sinnúmero de riquezas, de oro, un sinnúmero de cosas, porque según su fe y su creencia, ellos necesitaban ser reyes más allá de la vida normal y se llevaban parte de su riqueza. Por eso que en las tumbas de ellos estaban en las pirámides y estaban resguardados grandes tesoros. Por eso vemos películas como La Momia o Indiana Jones, donde ellos entran, los saqueadores, a esas tumbas, porque llevaban ahí sus siervos, no solamente las riquezas, sino también aún sus servidores más cercanos, eran
tenían que ir al más allá con ellos, o sea, lo enterraban junto con ellos porque habían tomado un voto de seguirlos hasta la muerte, hasta más allá de la muerte. Según las tradiciones antiguas, eso se realizaba en ese tipo de culturas. Entonces, por eso vemos que muchas personas analizamos esto y decimos, esto es una estupidez. Y hasta el punto que en nuestros tiempos decimos que las cajas de muertos no tienen bolsillo, porque por nadie le entierra su riqueza, nadie le deposita el dinero en la caja de muertos y lo lleva ahí, porque lógicamente eso es tangible, eso es natural, eso no puede ir más, al más allá, eso no puede cruzar para aquel lado. El hombre natural no puede ir al otro lado con las cosas naturales porque inmediatamente perece. Dice la Biblia que el polvo eres y al polvo volverás. Una persona cuando muere, ese cuerpo se destruye, se deshace en la tierra. Por eso cuando usted mira una tumba después de años, usted va a ver que no existe nada ahí ya, que lo que quedan en los huesos. Y según va pasando más el tiempo, según el tiempo, ¿verdad? Esos huesos también van volviéndose polvo y desaparecen también. Lo que quiere decir que se cumple la palabra de Dios que dice que polvo eres y al polvo volverás. Y es decir que tú y yo no podemos, por más que querramos, llevarnos nuestras cosas materiales. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto por las cosas materiales? ¿Y por qué perdemos llevamos una vida tan ajetreada que llega al punto de que nuestra salvación la ponemos en juego por cosas que van a desaparecer? Por eso el Señor nos decía en Mateo 6:33, nos decía que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde el orín y la polilla no corrompen, sino que pongamos nuestras riquezas en las cosas de arriba, en las cosas que no perecen, en las cosas que no tienen final. Por eso es que si analizamos como cristianos la Biblia aquí a través del apóstol Santiago, nos quiere asesorar, nos quiere orientar, nos quiere ayudar a que como creyentes no demos lo más importante de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación a cosas que van a perecer. Por eso también el apóstol, uno de los apóstoles nos habla que trabajemos por la comida por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece. Entonces, es importante que nosotros sepamos que si vamos a esforzarnos por algo, si vamos a dar nuestra vida por algo, si vamos a sacrificar nuestra vida, que sea por algo que verdaderamente valga la pena a lo eterno. Por eso el Señor a través del capítulo 1 de Santiago nos habla de esas cosas. Nos habla sobre que tengamos sabiduría, que sepamos lo que queremos y que cuando hablamos de sabiduría y de saber lo que queremos, es lo que quiere orientarnos a que nos orientemos a lo espiritual, a lo eterno, a la vida eterna, a la salvación. Y es esto que nos dice que nuestra riqueza, el mensaje que Santiago nos quiere decir es que nuestras riquezas sean las cosas eternas y que nos enfoquemos en estas cosas. También en el capítulo 1, verso 2 en adelante, hasta el 15, dice, voy a darle lectura. Afortunado el que tiene la fe cuando es tentado, el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna cuando ha prometido, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo de lo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Esto es interesante. Lo voy a marcar y lo voy a resaltar aquí. Bendito sea el Señor. Y nos dice aquí el Señor que cuando uno tenga una tentación, no diga que es tentado de parte del Señor. Pues Dios no tienta, a Dios no lo tienta la maldad, ni él tampoco tienta a nadie.